Bueno, vamos a aplicar el primer principio de la termodinámica. Vamos a hacer una pequeña incursión en la química. Aquí tengo el sistema reaccionante. nuestro sistema termodinámico va a ser simplemente el que tengo aquí marcado. Es decir, el sistema en el que reaccionan los reactivos aquí para producir los productos, ¿no? Y entonces el sistema va a cambiar su energía interna y eso va a ser igual al calor más el trabajo que intervenga aquí. ¿Trabajo dónde está? Pues en todos estos gases que se están formando, que están expansionándose. Por lo tanto, tenemos aquí una cantidad de trabajo. Y por otro lado, se va a producir un calor llamado calor de reacción, que se suele expresar en función de kilojulios por mol de sustancia, que es muy importante en química. En química tenemos que saber no solo los productos reactivos que intervienen, las cantidades, sino cuánto calor generamos o absorbemos. En general, como las reacciones químicas se están produciendo vamos a decir, un recipiente abierto, se van a operar a presión constante, que es la presión de la atmósfera, ¿no? En este sentido tenemos que dar cuenta que si el calor es muy importante es muy difícil de calcular porque resulta que no es una función de estado. Energía interna sí, pero no podemos directamente relacionar el calor con energía interna porque está el primo hermano aquí, el trabajo, que nos está jorobando y no nos impide calcular el calor simplemente por despejar. Bueno, relativamente, porque ¿qué ocurre si tenemos la presión constante? Bueno, pues en el caso de que la presión constante, el primer principio de la termodinámica nos va a quedar de esta manera. Sustituimos el trabajo por su ecuación, que es presión, volumen final menos volumen inicial. Fijaros que no pongo calor solo, pongo calor P, Q sub P, porque es a presión constante. Bueno, pues despejamos Q sub P y nos encontramos con esta expresión. Si nosotros sacáramos factores comunes, nos encontraríamos que sería igual a la variación de U más PV. Es decir, el valor de la energía interna final más la presión por el volumen final menos lo mismo en los puntos iniciales. Esta cantidad que tenemos aquí contenida es lo que nosotros vamos a llamar entalpía. Lo vamos a simbolizar por la letra H, es decir, que la entalpía va a ser U más P por V. Entonces, esa entalpía nosotros vamos a considerar lo que es como la energía, es energía interna corregida con el producto presión-volumen porque va a intentar recoger también los efectos energéticos derivados de la expansión. Bueno, pues en este caso simplemente observemos que el calor a presión constante es igual a la variación de entalpía. Resulta que la entalpía, que ya digo que es energía, es una función de estado, por lo tanto ya lo tenemos hecho para calcular los calores de reacción siempre que sean a presión constante, igualándolos a la variación de una energía que hemos llamado entalpía, una forma de medir la energía. Si esa energía provoca esa variación de entalpía, vemos que es negativa, el calor lógicamente será negativo. ¿Cómo podemos encontrar que la variación de entalpía sea negativa? Pues muy fácil. Si voy desde aquí arriba, desde estos reactivos hasta estos productos, la entalpía que tienen los reactivos es mayor que la que tienen los productos y cuando yo reste este contenido entálpico de este otro, pues va a salir negativo. Eso quiere decir que el calor de reacción en este caso es negativo. Es decir, el sistema está desprendiendo energía hacia el exterior. Eso quiere decir que es un proceso exotérmico. ¿De acuerdo? En el caso de los procesos endotérmicos, la cosa va a cambiar porque lo que tendría que ocurrir es que los reactivos estén abajo y los productos estén arriba. Entonces, la variación de entalpía sería mayor y nos daría un calor positivo, que quiere decir que el sistema está absorbiendo energía del exterior, es decir, está haciendo una reacción endotérmica. ¿Cómo puedo yo calcular esta cantidad de entalpía, esta otra, para que cuando reste encuentre la variación de entalpía que va a ser igual al calor de reacción? No sé si me seguís. Hacéis partas el vídeo y lo volvéis a poner. Bueno, pues de una manera muy sencilla. Si yo tengo una reacción, la que sea, vale, voy a poner por ejemplo aquí, vamos a poner monóxido de carbono en estado gas más 1/2 de oxígeno en estado gas para dar CO2 en estado gas, pues veréis, la entalpía que van a tener los productos va a ser la entalpía que tengan las sustancias que estén en productos, en este caso el CO2. Si supera la entalpía del CO2, ya estaba hecho. La de los reactivos será media molécula de oxígeno, la entalpía que tenga esa media molécula de oxígeno, más una molécula de monóxido de carbono. Si supiera cuánta entalpía tiene el oxígeno y el monóxido de carbono, pues lo sumaba y a correr. Ya tendría la entalpía de los reactivos como oxígeno más CO
y el CO2 que será de los productos. Muy bien. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues de la siguiente manera. Vamos a asumir que vale 0 la entalpía de las sustancias elementales en su forma más estable. Es decir, en este caso, la entalpía del oxígeno sería 0. Y por otra parte, la entalpía del CO2 en el monóxido de carbono está tabulada porque se obtiene a partir de las variaciones de entalpía de las reacciones de formación de esas sustancias. Entonces tenemos unas tablas en las que nos dicen las entalpías que tienen esos compuestos. Ahí veis una en la que vienen unos compuestos inorgánicos, otros orgánicos, pero que nos permiten saber esa entalpía. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer, llegado el caso, vamos a borrar aquí esta vida inmediante, es, por ejemplo, si quiero saber cuánto vale el calor de reacción de esta ecuación, es decir, la variación de entalpía, porque hemos dicho que el calor es la variación de entalpía, pues cogería mi tabla y vería cuánto es la entalpía del dióxido de carbono, que la tengo aquí, la del agua en estado líquido, que es esta, la del oxígeno, que no me la van a poner porque es 0, porque es una sustancia elemental, y la del metano que está aquí. Vale, pues entonces sería una de metano, 2 de oxígeno, lo sumo y me da la entalpía de los reactivos. Luego sumo una de CO2 y 2 moléculas de agua. Ojo, 2 moléculas de agua, me da esta cantidad, resto y me sale los menos 890 kilojoules de la reacción. ¿Cómo puedo yo medir esas entalpías, esos calores de reacción? Se hace con una bomba calorimétrica. Básicamente es un recipiente aislado, como si fuera un termo dentro de otro termo, por decirlo de alguna manera. Este sería una de las camisas aislantes y este es el recipiente donde se va a producir la reacción. Y esto es un termómetro, una sonda termométrica. Esto se agita y entonces el calor que se va a desprender cuando se produzca aquí dentro de la reacción, pues va a reflejarse en un aumento de la temperatura de este baño de agua que hay aquí. El agua aumentará o disminuirá, lo voy a anotar con el termómetro y voy a relacionar el cambio de temperatura con el calor y el calor que ha absorbido o desprendido el agua, y ese calor que absorbe o desprende el agua lo voy a asociar con el calor de la reacción. Esta es la forma experimental.